El cristal se hizo añicos contra la pared, un reflejo perfecto del mundo que se me desmoronaba. La foto, la de nuestra boda, yacía partida, él y yo sonrientes, inocentes. Ahora solo es sarcasmo. Sus palabras aún resonando en mis oídos. Ella es mejor, Sofía, más joven, más viva. La navaja girando en mi estómago, un dolor sordo, profundo, que no se comparaba al fuego que me consumía por dentro. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Mi mundo era un apartamento de lujo en el Upper West Side de Nueva York, un oasis de tranquilidad en la jungla de cemento. Eric, mi esposo, era el exitoso abogado que siempre había soñado. Lauren, mi hermana, la brillante diseñadora con un futuro prometedor. 3 piezas del mismo rompecabezas, o eso creía. La verdad era un lienzo grotesco manchado con tinta venenosa. Recuerdo las cenas en restaurantes elegantes, la risa fingida de Eric, el brillo calculador en los ojos de Lauren, susurros secretos, miradas furtivas que yo en mi inocencia ignoraba. Siempre los había tenido a ambos en un pedestal, confiando ciegamente en su amor y lealtad. Era tonta, ciega, absorbida por la burbuja de mi felicidad perfecta, una felicidad que se iría deshaciendo como azúcar en agua. El embarazo fue el detonante, la gota que rebasó el vaso. El anhelo de formar una familia, una imagen que había pintado con colores brillantes, se convirtió en una pesadilla. Eric, el hombre que juraba amarme, me abandonó. No simplemente me dejó, me arrojó al vacío. Me dejó por Lauren, mi propia hermana, la mujer que compartía mi sangre, mi pasado, mi confianza. El apartamento, antes refugio, se convirtió en una cárcel. Las paredes, testigos mudos de mis lágrimas, de mis noches en vela, luchando contra el dolor que amenazaba con ahogarme. El silencio, ensordecedor, era un recordatorio constante de la traición, de la pérdida, de la profunda herida que Eric y Lauren habían infligido. Cada objeto, cada rincón, vibraba con el eco de su mentira, de su crueldad. La ciudad que siempre me había fascinado ahora parecía una urbe hostil, indiferente a mi sufrimiento. El bullicio de la vida urbana, el ir y venir de la gente, se transformaba en una sinfonía de dolor. Pero en medio de ese caos, en medio de la desesperación, descubrí una fuerza dentro de mí, una determinación de hierro que desconocía. Comencé a reconstruir mi vida, fragmento por fragmento. Consulté a abogados, expertos en divorcios, especialistas en todo lo que pudiera poner fin a su crueldad. No busqué venganza, sino justicia, una forma de cerrar el capítulo más oscuro de mi vida. Tenía que hacerlo por mi hijo, por el futuro que merecía, un futuro libre de la toxicidad que ellos habían sembrado. La estrategia legal fue exhaustiva, implacable. Cada pieza del rompecabezas, cada mentira, cada mensaje de texto, cada correo electrónico, todo fue meticulosamente documentado. Era mi arma, mi escudo, mi forma de protegerme. Era una guerra, sí, pero una que pelearía con la inteligencia y la ley como mis aliados. El juicio fue un mar de emociones. Vi el terror en los ojos de Eric, la petulancia de Lauren, desvaneciéndose con cada testimonio, cada evidencia presentada. La verdad era la mejor arma, y la verdad era devastadora para ellos. Perdieron todo, la casa, las cuentas bancarias, la reputación, todo lo que habían construido sobre mi dolor se vino abajo como un castillo de naipes. No sentí satisfacción, solo un profundo alivio. La herida tardará en sanar, pero no se trataba de venganza, sino de cerrar una etapa, de protegerme a mí y a mi hijo. Ahora miro hacia el futuro con un nuevo enfoque. Mi hijo es mi prioridad, mi ancla. He aprendido que la confianza ciega es un lujo que no puedo darme.
La traición de mi hermana y mi esposo me dejó marcada, sí, pero también me fortaleció. Me enseñó el verdadero valor del respeto propio, la importancia de priorizar mi bienestar y la fuerza interior que poseo. Nueva York sigue siendo mi ciudad, pero ahora la veo con otros ojos, con un corazón más fuerte y una mente más clara. He salido de las cenizas, renovada y lista para construir un futuro mejor, un futuro mío. El karma, al final, siempre encuentra su camino. El sol de la mañana de Nueva York se filtraba a través de las cortinas, pintando franjas doradas en el suelo de mi nuevo apartamento. Mucho más pequeño que el anterior, sí, pero aquí reinaba la paz que Eric y Lauren me habían robado y que ahora, con esfuerzo, reconstruía. El pequeño Leo, de 6 meses, dormía plácidamente en su cuna, una imagen de inocencia que me llenaba el corazón de una alegría serena. No la alegría frenética y superficial de antes, sino una alegría profunda, arraigada en la seguridad y el amor propio. Mi vida ahora giraba en torno a él. Cada sonrisa, cada balbuceo, cada pequeño avance era una victoria personal, un recordatorio de que había superado la tormenta. El trabajo como diseñadora gráfica freelance me permitía manejar mi tiempo, combinando mi carrera con la crianza de mi hijo. Los días eran un torbellino de pañales, biberones, diseños en la computadora y visitas a parques infantiles. Un torbellino agotador, pero también satisfactorio. La ciudad, antes una enemiga, se había convertido en una aliada silenciosa. El ritmo frenético de Nueva York, en lugar de abrumarme, me impulsaba. Sentía un nuevo respeto por las mujeres que se las arreglaban solas, que superaban obstáculos y creaban una vida plena a pesar de las adversidades. Eran un ejército invisible de guerreras, y yo ahora era una de ellas. Con el tiempo, la herida de la traición comenzó a cicatrizar, dejando una cicatriz que me recordaba el dolor, pero también la fuerza que había encontrado dentro de mí. Las noches de insomnio disminuyeron, reemplazadas por un sueño tranquilo, un sueño sin pesadillas ni fantasmas del pasado. Las lágrimas, antes un torrente incontenible, ahora eran esporádicas, la expresión de una nostalgia pasajera, no de un dolor constante. A veces me sorprendía a mí misma sonriendo al recordar la caída de Eric y Lauren. No era una sonrisa maligna, sino una sonrisa de alivio, de liberación. Habían perdido todo lo material, pero más importante aún, habían perdido mi respeto, mi confianza y sobre todo la paz que habían intentado destruir. Su karma, como un boomerang, había regresado para golpearlos con la misma fuerza con la que me habían herido. Las noticias de su debacle ocasional me llegaban a través de amigos comunes. Eric, despojado de su prestigiosa carrera legal, trabajaba en un bufete pequeño, lidiando con casos insignificantes. Lauren, con su reputación manchada, luchaba por encontrar trabajo en el ámbito del diseño. Su vida, una vez tan brillante y prometedora, ahora estaba envuelta en un velo de oscuridad y fracaso. No era un final trágico, sino una consecuencia justa de sus acciones. Mi vida, en cambio, se encaminaba hacia la luz. Encontré un nuevo amor, un hombre que valoraba mi independencia, mi fuerza, mi historia, un hombre que amaba a Leo como si fuera suyo, un hombre que me miraba con admiración, no con lástima. Era una relación construida sobre la confianza y el respeto mutuo, un antídoto perfecto para la amargura y la traición que había experimentado. El miedo al fracaso, al dolor, seguía presente, pero ya no me paralizaba. Había aprendido a gestionar mis emociones, a reconocer mis propias necesidades y a establecer límites. La traición me había enseñado una lección invaluable. El verdadero poder no radica en el dinero, el éxito o la apariencia, sino en la fortaleza interna, en la capacidad de superación y en la valentía para reconstruir la propia vida a pesar de las adversidades. Leo empezó a dar sus primeros pasos, sus risas resonaban en el apartamento, un eco de felicidad que me inundaba el alma. Lo miraba con orgullo y veía en él el futuro,
un futuro que yo había protegido con uñas y dientes, un futuro construido sobre las ruinas del pasado, un futuro lleno de amor, esperanza y una paz que jamás me arrebatarían. La ciudad que alguna vez fue escenario de mi dolor, ahora era testigo de mi triunfo. Nueva York, con sus luces brillantes y sus calles bulliciosas, era el telón de fondo de mi renacimiento, de mi nueva vida, de mi victoria. Y yo, con mi hijo en brazos, estaba lista para enfrentarme a lo que viniera. El futuro no estaba exento de desafíos, pero ahora los enfrentaría con una fuerza interior indestructible, la fuerza que la traición había forjado, la fuerza que me había hecho quien soy hoy. La tranquilidad que sentía no era una simple ausencia de dolor, sino una paz construida sobre la superación, sobre la resiliencia, sobre la transformación. Era la paz de quien ha visto el abismo y ha vuelto. Y esa paz, ese triunfo silencioso, era mi mayor venganza. No necesitaba más. Mi victoria era el testimonio de mi fortaleza, de mi capacidad de amor y de mi inquebrantable deseo de ser feliz. Los años pasaron como hojas al viento, llevándose consigo el eco de la traición y dejando tras de sí el aroma fresco de una nueva vida. Leo crecía, un niño alegre y travieso que llenaba nuestros días con su energía contagiosa. Mi relación con Mark, mi nuevo compañero, florecía como una flor en primavera. Su amor era un bálsamo para mi alma herida, una constante demostración de respeto, comprensión y apoyo incondicional. Ya no era la mujer vulnerable y destrozada de aquel fatídico día en que el mundo se me derrumbó. Era fuerte, independiente, llena de una confianza que irradiaba en cada gesto, en cada palabra. Mi carrera como diseñadora gráfica despegó. Mi talento, una vez opacado por la sombra de la traición, ahora brillaba con luz propia. Mis diseños, llenos de color y vida, se exhibían en prestigiosas galerías y revistas de moda. El éxito profesional, sin embargo, no era la fuente principal de mi felicidad. Era el resultado de un trabajo arduo, de la dedicación a mi pasión y, sobre todo, de la paz interior que había conquistado. Las visitas a Central Park se convirtieron en un ritual familiar. Ver a Leo correr entre los árboles, sentir el sol en la cara, escuchar el canto de los pájaros. Esos pequeños momentos de felicidad eran el verdadero tesoro de mi vida. Había aprendido a apreciar las cosas simples, las pequeñas alegrías que a veces pasan desapercibidas en la vorágine de la vida urbana. El ruido de la ciudad se había convertido en una melodía de fondo, un acompañamiento armónico a la sinfonía de mi vida familiar. Un día, mientras paseaba a Leo por las calles empedradas de Greenwich Village, me encontré con Lauren. Su aspecto era diferente. El brillo en sus ojos se había apagado, reemplazado por una mirada apagada, casi derrotada. Su ropa, antes tan impecable, estaba arrugada y desgastada. No era la Lauren ambiciosa y segura de sí misma que conocía. Era una sombra de su antigua personalidad. Me invadió una mezcla de emociones, lástima, cierto resentimiento y, sobre todo, un profundo sentido de liberación. No sentía el deseo de confrontarla, de reprocharle su traición. Su caída había sido suficiente castigo. No necesitaba más. Simplemente la miré con una mirada tranquila, sin rencor, y seguí mi camino. La tristeza de su presente era una clara confirmación de que el karma, en sus maneras misteriosas, siempre encuentra su camino. El universo, en su sabiduría inescrutable, había restaurado el equilibrio. La noticia de la muerte de Eric me llegó un año más tarde. Un infarto fulminante, decían. No sentí tristeza, sentí cierre, una profunda sensación de que un capítulo doloroso de mi vida había concluido para siempre. No había celebración ni regodeo, solo una quietud serena que me permitía contemplar el camino recorrido. Había superado el dolor,
Había perdonado, no por ellos, sino por mí. Había reconstruido mi vida sobre las ruinas de su traición, y en esa reconstrucción había encontrado algo mucho más valioso: la paz, la serenidad y un profundo amor por mí misma y por mi hijo. Leo ahora era un adolescente, un joven inteligente y sensible, con una gran pasión por la música. Su risa aún llena nuestra casa de alegría, pero ahora se mezcla con el sonido de su guitarra, creando una melodía familiar que acompaña nuestros días. Mark era un padre ejemplar, un hombre que completaba nuestra familia, un compañero de vida con quien compartía no solo la alegría, sino también los silencios cómplices que se entretejen en la vida en pareja. Nueva York, la ciudad que un día me destrozó el corazón, ahora era testigo de mi felicidad. Las calles vibrantes, el ritmo frenético, el bullicio constante, todo eso antes una fuente de dolor. Ahora era un fondo armónico para mi vida plena. La ciudad que me había visto caer ahora me veía levantarme, más fuerte, más sabia, más completa. Una tarde soleada de primavera, mientras Leo ensayaba una nueva canción en su habitación, Mark y yo nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento, disfrutando de la vista panorámica de Central Park. El aire estaba lleno del aroma de los árboles en flor y el sonido de la ciudad se mezclaba con el suave murmullo de la música de Leo. Era un momento de perfecta armonía, una imagen idílica que encapsulaba la paz que habíamos construido juntos. Habíamos pasado por mucho: la traición, el dolor, el proceso legal, la reconstrucción. Todo eso ahora formaba parte de nuestro pasado, un pasado que nos había enseñado valiosas lecciones. Habíamos aprendido a valorar la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Habíamos descubierto la fuerza que reside en la vulnerabilidad, en la honestidad y en la capacidad de perdonar. Mark me miraba con una ternura que me conmovía hasta las lágrimas. Sus ojos, llenos de amor y admiración, reflejaban la felicidad que compartíamos. Había sido paciente, comprensivo y, sobre todo, un apoyo fundamental en mi proceso de sanación. No solo había amado a la mujer herida que era yo entonces, sino que había abrazado a la mujer fuerte y plena que me convertí. Hablábamos de Leo, de sus sueños, de sus aspiraciones. Su futuro era brillante, lleno de posibilidades. Y ese futuro, ese camino que él iba a recorrer, era una fuente de orgullo y esperanza para nosotros. Habíamos creado un hogar lleno de amor, un refugio seguro donde Leo podía crecer y desarrollarse sin las sombras de la traición y el dolor que habían marcado mi pasado. Recordaba las noches en vela, las lágrimas silenciosas, el vacío que había dejado la partida de Eric y la traición de Lauren, y comparaba ese dolor con la inmensa felicidad que sentía ahora. La diferencia era abismal. Era como si hubiera renacido, como si hubiera salido de un largo invierno para encontrarme con la luz radiante de la primavera. Miré a Leo, su figura silueteada en la ventana de su habitación, mientras tocaba con pasión su guitarra. Su música, llena de emoción y energía, resonaba en el apartamento, llenándolo de alegría. Era la música del futuro, la música de la esperanza, la música de una vida renovada. La ciudad, siempre presente, se extendía ante nosotros como un inmenso mar de luces. Pero ya no la veía como una entidad hostil, indiferente a mi sufrimiento. Ahora la percibía como un testigo silencioso de mi transformación, de mi capacidad de superación, de mi triunfo personal. Nueva York, con sus luces, sus sombras y sus contrastes, era un reflejo de mi propia vida, una vida que había pasado por momentos oscuros, pero que ahora irradiaba una luz brillante y llena de esperanza. El pasado, aunque doloroso, había sido un maestro implacable. Me había enseñado a valorar la autenticidad,
la honestidad, el respeto a mí misma y a los demás. Me había fortalecido, me había moldeado, me había preparado para enfrentarme a los desafíos futuros con una fuerza interior inquebrantable. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, sentí una profunda sensación de gratitud. Gratitud por mi hijo, por Mark, por mi familia y amigos, por la fortaleza que había encontrado dentro de mí y por la segunda oportunidad que la vida me había dado. La traición de mi hermana y mi esposo había sido un capítulo oscuro, pero no el final de mi historia. Era en realidad el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de amor, felicidad, paz y una profunda convicción de que, a pesar de las adversidades, la vida siempre nos ofrece la oportunidad de renacer. Y yo, con mi familia a mi lado, estaba lista para abrazar ese futuro. Los años siguientes fueron un suave fluir de momentos felices, una sucesión de alegrías cotidianas que se entretejían para formar el tapiz de una vida plena y satisfactoria. Leo terminó la universidad, brillando académicamente y demostrando una madurez que superaba su edad. Su pasión por la música se había transformado en una carrera prometedora, con conciertos en pequeños locales de Nueva York que poco a poco se iban llenando de admiradores de su talento único. Su música, un reflejo de su alma sensible y creativa, resonaba con una fuerza que recordaba la energía vital que había impregnado mi propia lucha por reconstruir mi vida. Mark y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas en una pequeña y acogedora ceremonia en el mismo lugar donde nos habíamos casado. No había lujos ni ostentación, solo el calor del amor verdadero, la compañía de nuestros seres queridos y la profunda sensación de haber construido algo sólido, duradero y genuino. Mirando a Mark, con sus ojos llenos de amor y su sonrisa tranquila, me sentí inmensamente agradecida por haber encontrado a un hombre que comprendía y valoraba mi pasado, que me aceptaba con mis cicatrices y que me amaba incondicionalmente. Leo, ya un joven adulto, decidió mudarse a Los Ángeles para seguir su carrera musical. Si bien la separación física causaba un ligero vacío, sentíamos un orgullo indescriptible al verlo perseguir sus sueños con tanta determinación y pasión. Habíamos criado a un hijo independiente, responsable y con una fuerte convicción en sí mismo, un niño que había prosperado gracias al amor incondicional y a la estabilidad emocional que le habíamos brindado. Mi carrera como diseñadora gráfica florecía. Mis trabajos estaban ganando reconocimiento internacional, obteniendo premios y atrayendo la atención de clientes de renombre. El éxito profesional me permitía equilibrar mis responsabilidades familiares con mi pasión creativa, sin sacrificar ninguna de las dos. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, me encontré con un mensaje inesperado. Era de Lauren. Después de años de silencio, había decidido contactarme. El correo electrónico era corto, conciso y lleno de un arrepentimiento palpable. No pedía perdón explícitamente, pero la sinceridad de sus palabras era innegable. Describía su vida en términos de soledad, fracaso y arrepentimiento profundo por el daño que nos había causado. Confesaba que había perdido todo lo que había intentado ganar con la traición, que su vida era un vacío desolador. Leí el correo electrónico varias veces, sintiendo una oleada de emociones complejas. No era la respuesta de venganza que había esperado, ni el sentimiento de triunfo que uno pudiera anticipar después de una traición tan profunda. Era algo más, era compasión. Una profunda comprensión de la profunda soledad y el arrepentimiento que puede acompañar a las acciones destructivas. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar sus palabras, para ponderar la posibilidad de un perdón real, de un cierre verdadero. Después de meditar por varios días, escribí una respuesta breve, sin reproches, pero tampoco sin condescendencia. Le expresé mi comprensión por su sufrimiento, pero también la firmeza de mi decisión de no volver a la relación pasada,
de mantener la distancia necesaria para proteger mi paz. El silencio que siguió fue más profundo que el anterior, un silencio que se sostenía en la aceptación del pasado, en el perdón y en el respeto a la distancia necesaria para mantener la sanación. No había necesidad de una confrontación final, ni de una reconciliación forzada. Su arrepentimiento era un testimonio del poder del karma, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y de que incluso el dolor más profundo puede, con el tiempo, dar paso a la aceptación y la sanación. Mi vida continuaba su curso, serena y plena, como el río que fluye hacia el mar. Los desafíos seguían apareciendo, pero ya no me aterraban. Había aprendido a enfrentarlos con valentía, con sabiduría, con una fuerza interior que la traición me había enseñado a descubrir. Y mientras observaba a Leo crecer, triunfar y encontrar su propio camino, comprendí que la verdadera victoria no era la destrucción de aquellos que me habían hecho daño, sino la reconstrucción de mi propia vida, más fuerte, más plena y llena de un amor genuino e inquebrantable. El karma había hecho su trabajo y mi paz era el testimonio más elocuente de su justicia. Unas décadas más tarde, sentada en el mismo balcón donde tantas veces había contemplado la ciudad, sentía el peso de los años, pero también la inmensa satisfacción de una vida bien vivida. Leo, con su cabello ligeramente encanecido, se había convertido en un reconocido músico, con una carrera internacional que lo había llevado a recorrer el mundo, compartiendo su música con millones de personas. Su éxito era un testimonio no solo de su talento, sino también de su resiliencia y de la estabilidad emocional que había encontrado en su infancia. Mark, mi compañero de vida durante más de 30 años, se sentaba a mi lado, sus manos arrugadas entrelazadas con las mías. Sus ojos, aunque marcados por el paso del tiempo, aún brillaban con el mismo amor y admiración que habían iluminado nuestros primeros años juntos. Habíamos envejecido juntos, compartiendo las alegrías y las penas, construyendo una vida basada en el respeto, la confianza y la comprensión profunda. Nuestra casa, un espacio lleno de recuerdos, de fotografías, de música y de risas, era un reflejo de nuestra historia compartida. Cada objeto, cada rincón, guardaba un tesoro de momentos inolvidables, de alegrías y de tristezas, de desafíos superados y de sueños cumplidos. La casa era el centro de nuestra vida, un hogar donde la familia, el amor y la paz reinaban en perfecta armonía. Mirando hacia atrás, la traición de mi hermana y mi esposo se sentía como un sueño distante, una pesadilla que había superado con valentía y determinación. El dolor, aunque profundo e inolvidable, se había transformado en una fuente de fuerza interior, en un catalizador que me había impulsado a reinventarme, a reconstruirme y a construir una vida llena de significado y propósito. El perdón, que había llegado con el tiempo y la reflexión, no fue un acto fácil, sino un proceso gradual de aceptación, de sanación y de liberación. Perdonar a Lauren no significó olvidar ni minimizar el daño que había causado, sino liberar la carga de resentimiento que me había estado acompañando durante años. Era como soltar una piedra pesada que había estado agobiando mi alma, permitiéndome finalmente sentir la ligereza de la libertad. El éxito profesional y el bienestar familiar habían sido recompensas inesperadas, pero no eran la esencia de mi felicidad. La verdadera recompensa había sido el descubrimiento de mi propia fortaleza interior, la capacidad de superar las adversidades, la resiliencia que me permitió reconstruir mi vida sobre las cenizas del pasado. Contemplando el atardecer sobre el horizonte de Nueva York, sentía una profunda sensación de paz y gratitud. La ciudad, que una vez me había herido profundamente, ahora era un escenario de mi triunfo personal,
un testigo silencioso de mi viaje desde la oscuridad hacia la luz. Era una ciudad que, con sus contrastes y sus desafíos, me había enseñado lecciones invaluables, me había empujado a crecer y a convertirme en la mujer que era hoy, fuerte, independiente, resiliente y llena de amor. Mirando a Mark y pensando en Leo y en todos los momentos felices que habíamos compartido, comprendí que la vida es un viaje lleno de giros inesperados, de alegrías y tristezas, de triunfos y derrotas. Pero lo importante no es la cantidad de obstáculos que encontramos en nuestro camino, sino la fortaleza y la determinación que demostramos para superarlos. Y yo había superado la mayor prueba de mi vida, emergiendo más fuerte y más sabia de la experiencia. Mi historia, aunque marcada por la traición, era ante todo una historia de superación, de amor y de esperanza. Una historia que demostraba que incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra un camino para brillar. El sol se hundía tras el horizonte, pintando el cielo de Nueva York con vibrantes tonos anaranjados y rosados. Una brisa suave me acariciaba el rostro mientras observaba la ciudad que había sido testigo de mi ascenso y mi caída, mi dolor y mi triunfo. Mark, a mi lado, apretaba mi mano con una ternura silenciosa, su presencia un constante recordatorio del amor y la estabilidad que habíamos construido juntos. Era un atardecer perfecto, un epílogo sereno para una historia llena de giros inesperados. Leo, a través de una videollamada, compartía su último concierto desde un escenario en Londres. Su música, llena de vida y emoción, resonaba en el apartamento, llenando el espacio con una energía contagiosa. Su éxito, su felicidad, eran un reflejo de la armonía familiar que habíamos forjado, un testimonio del amor y el apoyo incondicional que le habíamos brindado. De pronto, un correo electrónico interrumpió la serenidad del momento. Era de un número desconocido. Con una mezcla de curiosidad y aprensión lo abrí. El mensaje era breve, conciso y completamente inesperado. Lo siento todo. No hay excusa para lo que hice. Encuentro algo de paz en saber que tú sí encontraste la tuya. Era de Lauren. No era una disculpa formal, ni una petición de perdón. Era una confesión tácita, un reconocimiento silencioso de la magnitud del daño que había causado y una expresión de la paz que, irónicamente, había encontrado en mi propio triunfo. No había una petición de reconciliación ni un intento de justificación. Era simplemente un reconocimiento de la verdad, una aceptación del karma que la había alcanzado. Las palabras de Lauren resonaban en mi mente, evocadoras de la profunda soledad y el arrepentimiento que había descrito en su correo anterior. En ese momento comprendí la verdadera magnitud de su sufrimiento. Su dolor no era comparable al mío, pero sí era real. Y en ese momento, el último vestigio de resentimiento que aún persistía en mi corazón se disolvió, dejando tras de sí una profunda y serena compasión. No respondí a su correo electrónico. No era necesaria una respuesta. Su mensaje, en su sencillez, era una conclusión perfecta para la historia que habíamos compartido. Era una aceptación silenciosa, una reconciliación implícita. Era, finalmente, la liberación. Mirando al horizonte, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar intensamente en la oscuridad que caía, sentí una profunda sensación de paz. No era la paz de la indiferencia ni la paz de la ignorancia, sino una paz construida sobre la superación, sobre el perdón, sobre la aceptación del pasado y sobre la plena conciencia de mi propio triunfo. Había perdonado, no porque merecieran mi perdón, sino porque yo merecía la libertad de no estar encadenada al pasado. La traición había sido una herida profunda, una cicatriz indeleble en mi alma. Pero esa cicatriz, con el paso del tiempo, se había transformado en un símbolo de mi fuerza interior,
de mi capacidad de resiliencia y de mi capacidad de amor incondicional. Había sobrevivido a la tormenta, había reconstruido mi vida y había encontrado la felicidad en medio de la adversidad. La vida no siempre es justa y las personas pueden herirnos profundamente, pero nuestra respuesta a ese dolor define quiénes somos. Y yo había elegido ser fuerte, ser resiliente, ser plena. Miré a Mark, mi compañero, mi amor, mi roca. Su mirada, llena de afecto, me confirmó la solidez de nuestro vínculo, la belleza de nuestra historia compartida. Era el final perfecto, no un final de cuento de hadas, sino un final realista, un final lleno de amor, de paz y de la profunda satisfacción de haber superado la prueba más difícil de mi vida. El karma había hecho su trabajo, y yo, en medio de la belleza del atardecer neoyorquino, había encontrado mi propia, definitiva y duradera paz.